Estoy realizando el proyecto de fin de grado en Sutton. Se dedica a fabricar husillos a bolas a medida, a exigencias de los clientes. Durante el proceso de fabricación de un husillo, este sigue una trazabilidad, entonces sabemos en todo momento en qué fase se encuentra o qué proceso se está realizando en ese momento. Una vez que llega a control final o cuando hacemos el control de calidad de este husillo, el husillo va a pasar al almacén y aquí perdemos su trazabilidad. Entonces mi proyecto de fin de grado se va a enfocar en eso. Tengo que conseguir que en todo momento se sepa dónde está el husillo en el almacén, en qué caja va a ir y que la comunicación entre el departamento comercial, el departamento de producción y los trabajadores del almacén sea continua y siga un flujo. Con estos proyectos nosotros lo que aprendemos más que nada es trabajo en equipo. A mí me ha aportado muchísimo trabajar en equipo, aprendes a trabajar con otra gente, aprendes que no tienes que ser crítico con tu trabajo y con el trabajo de los demás. Eso de no tener siempre a profesores encima que te digan cómo tienes que hacer el trabajo, te tienes que buscar un poco la vida buscando información, tienes que saber filtrar toda esa información que encuentras, pues yo creo que también aprendes mucho a trabajar solo y eso ahora a la hora de trabajar en una empresa pues se nota porque allí tienes ayuda, están contigo pero tienes que trabajar solo, tienes que solucionar tú solo los problemas que se te presentan. Dentro de unos años vamos a estar trabajando en empresas que se van a presentar problemas, los vamos a tener que solucionar y ahora haciendo el proyecto de fin de grado en una empresa realmente te enfrentas a esos problemas y yo creo que también tienes el apoyo y la ayuda de gente cualificada, de ingenieros que entienden que eres alumno, entienden que necesitas ayuda y ellos siempre están dispuestos a darte ayuda y claro, siendo especialistas aprendes muchísimo de ellos. Por último, yo creo que también en un futuro otras empresas valoran que hayas trabajado pues, desde los 19, 20 años, hayas estado en una empresa trabajando, que te enfrentas a todos los problemas que hay en ella y yo creo que al final eso también se valora y bueno, se tiene en cuenta.